Este es el quinto video correspondiente al tema flexión pura en hormigón armado. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Este video está íntegramente dedicado al dimensionamiento de armaduras de las denominadas secciones con alas. Veamos en primer término a qué nos estamos refiriendo, es decir, en qué casos se presentan secciones con alas en la práctica. Este tipo de secciones se producen naturalmente por el monolitismo que caracteriza a las estructuras de hormigón moldeadas in situ. La figura muestra una estructura típica de losas, vigas y columnas. Se ha destacado una viga interna que presenta losa monolítica a ambos lados. Este tipo de arreglos reciben el nombre de vigas T. Al deformarse en conjunto con el nervio, los tramos de losa adyacentes inevitablemente participarán en la resistencia de la viga. Si la losa se presenta solo a un lado de la viga, suele hablarse de vigas L. Esta viga, a pesar de tener forma de Z, en la realidad no diferirá demasiado en su comportamiento rotura de una viga L, dado que en el tramo la zona inferior estará traccionada y no participará en la resistencia a rotura. Finalmente, se muestra otra viga en forma de L, pero que recibe el nombre de viga invertida. En los tramos de estas vigas, la losa, al encontrarse traccionada, no colabora en la resistencia a rotura, por lo que la resistencia nominal se calcula como si se tratara de una viga rectangular. La figura muestra una sección transversal de un puente monolítico. La sección puede interpretarse como un conjunto de vigas T. Estas secciones corresponden a puentes parcialmente prefabricados en los cuales las losas se hormigonan en una segunda etapa, pero que finalmente dan lugar también a la aparición de secciones con alas. Analicemos a continuación en forma cualitativa el comportamiento de un tramo intermedio de una viga T construida en hormigón armado. En la figura se ha exagerado la deformada y el patrón de fisuras de la viga para un nivel muy elevado de cargas actuantes. A la parte de la viga que sobresale por debajo de la losa se la suele denominar nervio o alma, mientras que a la parte de losa que colabora en la resistencia se la suele llamar ala. En la zona de momentos positivos, las fisuras se sitúan en la parte inferior de la viga, mientras que en la zona de momentos negativos, las fisuras se ubican en la parte superior de la misma. Veamos cuál es el comportamiento de una sección en la zona de momentos positivos. Como puede apreciarse, la sección presenta una zona de hormigón comprimido cuyo eje neutro puede caer dentro de las alas o descender y cortar al nervio de acuerdo con el nivel de solicitación y las armaduras traccionadas inferiores. En las zonas con momentos negativos, el comportamiento es totalmente diferente. Como era de esperarse, la zona comprimida se encuentra abajo, es decir, en el nervio de ancho BW, y las que se encuentran traccionadas son las alas. En definitiva, se trata de una sección rectangular de ancho BW. Sin embargo, hay que recordar que en estos casos hay que tener cuidado especial al calcular la cuantía mínima, dado que la misma no se computa utilizando el ancho del alma, sino el menor valor entre el ancho del ala y 2 veces el ancho del alma, tal como se vio al estudiar el tema. La distribución real de tensiones en secciones con alas es compleja, por lo que es necesario recurrir a algún tipo de simplificación. La figura muestra la distribución de tensiones real a media altura de la placa. Como puede apreciarse, si hubiera que considerar estos valores en los cálculos de resistencia, los mismos se volverían muy complejos. Por ese motivo, desde hace muchos años se recurre al uso de diagramas de tensiones constantes que actúan sobre un ancho reducido denominado ancho efectivo o ancho activo. La forma de calcular estos anchos viene dada en los reglamentos a través de reglas prácticas muy sencillas. La figura muestra un detalle de lo dicho. El ancho total B a emplear en los cálculos se obtiene como suma del ancho del alma más los anchos de losa colaborantes a ambos lados. El CIRSOC 201.05 aporta criterios para el cálculo de anchos para dos situaciones diferentes. La primera de ellas corresponde a vigas monolíticas bajo losa. Se trata de las denominadas vigas T y vigas L.
La segunda de ellas corresponde a vigas aisladas que tienen forma de T. Para las vigas T bajo losa, establece que el ancho B se obtiene sumando el ancho del alma más el ancho colaborante a izquierda más el ancho colaborante a derecha, y limita el valor total de B a la luz de la viga dividido 4. Asimismo indica que los anchos colaborantes a izquierda o derecha se calculan como el mínimo entre 8 veces el espesor de la losa o la mitad de la distancia libre a la viga adyacente. Para las vigas L bajo losa, establece que B es igual al ancho del alma más una vez el ancho efectivo o ancho colaborante. Este último se calcula como el mínimo entre 6 veces la altura de la losa, la mitad de la distancia libre a la viga adyacente o la luz de la viga dividido 12. Para vigas T aisladas, se establece que el espesor de la placa debe ser mayor o igual que la mitad del ancho del alma y que el ancho de cálculo asignado a la placa no puede ser superior a 4 veces el ancho del alma. Obviamente que pueden emplearse espesores de ala menores, pero no pueden considerarse como colaborando en la resistencia de la sección. Antes de abordar el dimensionamiento, conviene tener en claro cómo se aplican en estos casos las cuantías límites. Estas son las expresiones de cuantía mínima que se vieron al estudiar secciones rectangulares. La pertinencia de una u otra ecuación se determina de acuerdo a la resistencia del hormigón F'C. Para aplicar estas ecuaciones a secciones con alas, debe tenerse en cuenta que, para momentos positivos, es decir, momentos que traccionan el nervio, la cuantía mínima se calcula en base al ancho del nervio BW. Sin embargo, para momentos negativos, es decir, momentos que traccionan las alas, en las expresiones anteriores debe reemplazarse BW por el menor valor entre el ancho del ala y 2 veces el ancho del alma. En lo que hace a la cuantía máxima, vale lo dicho para secciones rectangulares, es decir, se fija una deformación mínima para el acero del 5 por 1000, lo que lleva a una profundidad máxima del eje neutro C igual a 0,375 de D. Comentemos un caso particular. Se trata de secciones T en las que la altura del ala HF es igual o mayor que 0,375 por beta 1 de D. Dado que nunca se permitirá que el eje neutro se ubique por debajo de esa profundidad, la sección siempre se comportará como una sección rectangular cuyo ancho es igual al ancho del ala. Vale la pena hacer un comentario que numéricamente tiene un impacto menor, pero que puede dar lugar a alguna confusión. En una sección como esta, suele decirse que el eje neutro se encuentra en el ala, mientras que en esta se dice que el eje neutro corta el alma. Debe aclararse que estos comentarios hacen referencia al eje neutro de tensiones. Sin entrar en detalles, diremos que lo más correcto sería hacer estas disquisiciones respecto al eje neutro de deformaciones, pero el error que se comete no es muy grande y la bibliografía ha validado este uso. Ya se está en condiciones de abordar un posible camino de cálculo correspondiente a las secciones con alas. A los datos vistos al analizar secciones rectangulares se agrega el ancho B del ala y su altura o espesor HF. La primera parte del camino de cálculo ya es conocida. Consiste en adoptar los valores de beta 1 y de cuantía mínima en función de la resistencia F'C del hormigón. El cálculo se inicia suponiendo que el eje neutro A no corte el alma, es decir, que se encuentra a lo sumo en el nivel inferior del ala. En definitiva, se trata del análisis de una sección rectangular de ancho B como la indicada en la línea roja de puntos. En consecuencia, en las expresiones vistas para secciones rectangulares debe reemplazarse BW por B. Una vez calculado K sub A, debe verificarse la suposición hecha, es decir, que el eje neutro corta al ala pero no al nervio. Si la condición se cumple, puede pasarse al cálculo de la armadura. Nuevamente, hay que tener en cuenta que el cálculo tiene que considerar B y no BW. Finalmente, si el eje neutro de tensiones cae en la placa, habrá que cotejar la armadura calculada con la armadura mínima y adoptar la mayor. El cálculo se encontrará en este nivel finalizado en cuanto a la cuantificación de las secciones necesarias de armaduras,
pero todavía falta adoptarlas y confirmar la altura útil adoptada al inicio de nuestros cálculos. Si la condición no se cumpliera, lo único que se puede afirmar es que el eje neutro cortará el alma, pero no puede decirse nada todavía sobre su ubicación. Para determinarla hace falta realizar algunos cálculos adicionales. Para ello, conviene dividir la sección en dos sectores claramente diferenciados, el nervio y las alas. La fuerza de compresión provista por las alas está definida y puede obtenerse como el producto de su área por 0,85 de F'C. Como la posición de esta fuerza puede ubicarse en la mitad de la altura de la placa, puede calcularse el momento que ejerce respecto al centro de gravedad de la armadura traccionada. La fuerza de compresión en las alas deberá ser finalmente equilibrada por una fuerza de tracción en la armadura inferior, que estará provista por una sección de armadura a la que denominaremos A sub SF, y que puede calcularse como el cociente entre la fuerza de compresión en las alas y la tensión de fluencia Fi. También puede calcularse la parte del momento Mn, que tiene que ser equilibrada por el nervio, al restar el momento provisto por las alas al momento nominal Mn. Este momento se denomina MNW. De allí en adelante puede encargarse el cálculo del nervio, como ya se ha visto para una sección rectangular de ancho BW. La única precaución que habrá que tener al finalizar los cálculos es sumar a la armadura obtenida para el equilibrio de la sección rectangular la ya calculada para equilibrar la fuerza en las alas. Procedemos entonces a calcular el momento reducido, esta vez considerando el ancho del nervio o alma en la expresión. Conocido el momento reducido, puede determinarse K sub A. Este valor de K sub A valora correctamente la posición del eje neutro de la sección. Conocido K sub A, se lo compara con el valor máximo. Si es menor, se sabe que no será necesario disponer armadura comprimida, y puede evaluarse la cantidad de armadura necesaria para equilibrar las compresiones en el alma. El paso siguiente consiste en sumar a la armadura anterior la necesaria para equilibrar las compresiones en las alas, y comparar esta suma, es decir, la armadura total, con la armadura mínima para adoptar la mayor de ambas. Con esto quedaría finalizado el cálculo si K sub A resultara menor que el máximo. Si K sub A hubiera resultado mayor que el máximo, el camino a recorrer es el ya visto para secciones rectangulares, es decir, fijar la posición del eje neutro en su posición límite y calcular la armadura de compresión necesaria para dicha condición. No se repetirán aquí los pasos a seguir. El resultado final será una armadura de compresión A'S no nula y una armadura de tracción A sub SW necesaria para equilibrar ahora las compresiones en las armaduras comprimidas y en el hormigón comprimido del nervio. Los pasos siguientes son ya conocidos. Calcular la armadura total de tracción sumando a ASW la armadura necesaria para equilibrar las compresiones en las alas y comparar el resultado con la armadura mínima. Este es el aspecto general de un posible diagrama de flujo para el cálculo de secciones con alas. Si bien su aspecto amedrenta un poco, se lo puede reproducir muy fácilmente recordando en qué se fundamenta. Los pasos, en definitiva, serán: suponer que el eje neutro cae en las alas, por lo que la sección se comportará como rectangular de ancho B. Si luego de calcular la posición del eje neutro con la hipótesis anterior, la misma se verifica, se completa el cálculo recordando que, en todas las expresiones, debe considerarse el ancho B. Si luego de suponer que el eje neutro se encuentra en las alas, esta hipótesis no se verifica, se divide la sección en dos sectores, alas y nervio. Se calcula la fuerza de compresión y el momento provisto por las alas, y la cantidad de armadura de tracción necesaria para equilibrar la fuerza anterior. Se determina el momento a resistir por el nervio, restando del momento nominal el momento provisto por las alas. Se realiza un cálculo tradicional del nervio que dará como resultado una armadura comprimida, que puede ser nula, y una armadura traccionada. La armadura de tracción a disponer se calcula como suma entre la armadura calculada para el nervio
con la necesaria para equilibrar las compresiones en las alas. Finalmente, se verifica el cumplimiento de la cuantía mínima. Finalizado el análisis de secciones con alas, pueden hacerse unos comentarios referidos al análisis de secciones aparentemente más complejas que pueden asimilarse sin cometer errores como secciones ya conocidas. Desde el punto de vista de su análisis en rotura, estas tres secciones son totalmente equivalentes, dado que el ancho de la sección comprimida y la posición del centro de gravedad de dicha sección respecto a la armadura traccionada también es coincidente. Lo mismo puede decirse en este caso respecto a la sección cajón de la derecha y la sección T de la izquierda. Recapitulando, se mostraron situaciones frecuentes en la práctica en las que se presentan secciones con alas. Se presentaron las prescripciones reglamentarias que permiten trabajar con anchos equivalentes en los que se supone que las tensiones son uniformes. Se recordó la forma de cuantificar la cuantía mínima en secciones con alas con momentos positivos y negativos y se confirmó la validez de la cuantía máxima utilizada en secciones rectangulares. Se planteó un camino de dimensionamiento basado en dividir el análisis en secciones en las que el eje neutro de tensiones cae en el ala y en las que cae en el nervio. Finalmente, se mostró un camino de razonamiento que permite asimilar secciones relativamente complejas a secciones cuyo análisis es conocido.